Muy buenos días a todos los participantes, les doy una calurosa bienvenida a este nuevo ciclo. Espero que lleguen con todas las energías para iniciar estas nuevas actividades. Bueno, aquí como podemos observar, vamos a realizar primero lo que es la fase diagnóstica. En esta fase diagnóstica lo que vamos a realizar es evaluar los conocimientos adquiridos en el anterior ciclo o los conocimientos adquiridos que nosotros tenemos. Entonces, como primera asignatura como tal, vamos a tener el área de español. Aquí vamos a evaluar lo que son 3 asignaturas, la asignatura de español, la asignatura de ciencias naturales, de matemáticas y la de ciencias sociales. Entonces aquí vamos a encontrar algunos temas vistos en el anterior ciclo y vamos a encontrar unas pequeñas actividades que son muy fáciles de desarrollar para poderlas entregar hasta el día 29 de octubre. Igualmente ustedes saben que si les queda alguna duda pueden comunicarse con sus respectivos tutores. Entonces aquí iniciamos con el área de español. Aquí encontramos una pequeña lectura, la cual nos dice: reconocer el territorio implica la comprensión del entorno social y del medio natural que lo compone, para lo cual es necesario el uso de las herramientas participativas que permitan recopilar, observar y analizar información capaz de producir el entendimiento de su complejidad. Lo anterior da como resultado no solo la reconstrucción de un cúmulo de conocimientos, sino además la construcción de identidad sobre los territorios. Aquí encontramos un ¿sabías qué? ¿Sabías que los géneros literarios son los grupos en los cuales se clasifican las grandes obras literarias existentes? Categorías: narrativos, líricos y dramáticos. Entonces encontramos las categorías en las cuales se clasifican: narrativos, líricos y dramáticos. Entonces vamos a recordar en qué consistía la categoría narrativa. Entonces, como bien habíamos visto anteriormente, encontramos que la categoría narrativa se basa más que todo en cuentos, historias, fábulas que son contadas por un personaje. Por otro lado encontramos el género lírico. El lírico se caracteriza por lo general por ser dramatizado, por encontrarse en una situación en la cual se van a encontrar unos actores, unos espectadores y se va a desencadenar una situación como tal. Y los dramáticos también son por lo general actuados también por unos personajes y siempre hay una drama, un problema que hace que los personajes pasen por ciertas situaciones que van a generar que superen estas situaciones y al final encuentren un final feliz, por lo general. Entonces, acá vamos a encontrar nuestra primera actividad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero que todo es leer atentamente esta lectura de aquí, que se denomina El niño al que se le murió un amigo. Entonces vamos a leerla de forma atenta y vamos a realizar la actividad que se encuentra aquí. Entonces las actividades las vamos a realizar en base a esta lectura. Estos 4 puntos que encontramos aquí son en base a esta lectura que encontramos acá. Entonces dice: describe la estructura del cuerpo, cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Entonces, recordando el género narrativo como tal, vamos a encontrar que en historias, en cuentos, en fábulas, vamos a encontrar que hay 3 partes de la historia como tal, que es el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, por lo general, es la forma en cómo inicia la historia. Entonces va a iniciar en un lugar determinado, con unos personajes determinados, y el nudo va a ser la parte en la que se encuentra
la parte más interesante de la historia, se puede decir, ¿no? Es cuando se llega a una situación en particular o se descubre un aspecto. Entonces el nudo es la parte central de la historia, se puede decir. Entonces es la parte central de la historia, como que la más importante, donde vamos ya a ir entendiendo ciertas circunstancias de la historia. Y el desenlace vamos a encontrar cómo se desenlaza la historia, cuál es el final de la historia, si es un final triste, si es un final feliz. Entonces esos son los tres aspectos del género narrativo como tal. Entonces en esta historia vamos a mirar cuál es el inicio, cuál es el nudo y cómo finaliza o cuál es el desenlace. El segundo punto es cuál es el sentimiento que experimentó el protagonista de la narración. Entonces en este caso pues vamos a leer atentamente y vamos a ver cuál sería el sentimiento que le generó al protagonista de esta narración, que en este caso pues viene siendo el niño, que cuenta la historia de su amigo que murió. Entonces también pregunta que quién es el protagonista del cuento y qué le ocurre. Entonces en este caso pues vamos a ver que el protagonista es el niño y según la lectura vamos a contar en nuestro cuaderno qué es lo que le ocurre al niño. Y por último escribir unas palabras de ánimo al protagonista, en este caso pues al niño. Entonces estas 4 preguntas las vamos a responder teniendo en cuenta esta lectura de aquí. Entonces aquí posteriormente vamos a encontrar la leyenda. En este caso pues la leyenda pues vamos a encontrar que son historias por lo general en las cuales se habla de nuestros pueblos, leyendas urbanas. Entonces vamos a tener muchos tipos de leyendas y de acuerdo a eso pues vamos a desarrollar la actividad de aquí, que en este caso pues vamos a narrar una historia, una leyenda de nuestro municipio, en el lugar que nos encontremos, que hayamos escuchado de nuestros abuelos, nuestros antepasados. Entonces vamos a contar una pequeña historia o leyenda que hayamos escuchado. Y aquí pues finalizarían las actividades de español correspondientes al área de español. Ahora sí vamos a mirar el área de matemáticas. Entonces aquí vamos a encontrar en el área de matemáticas algunas operaciones, pero son muy básicas estas operaciones. Entonces vamos a encontrar un ¿sabías qué? En el cual dice, las matemáticas te enseñan a pensar mejor, ya que desarrollan la capacidad del pensamiento. Además te ayudarán a encontrar las soluciones a los problemas o soluciones a determinadas situaciones complejas de una forma mucho más coherente. Entonces dice, recuerda que se denomina comercio a cada situación en la que compramos o vendemos algo. Estamos comerciando, es decir, intercambiamos lo que tenemos, dinero, por algo que deseamos. Este comercio depende de factores importantes, como por ejemplo la oferta y la demanda de productos, que nos permite identificar cuáles son las necesidades de productos del contexto en el que vivimos. Entonces, ¿cuál es la oferta? La oferta viene siendo el producto que yo ofrezco y la demanda, en este caso, es el comprador. Es decir, que se tiene en cuenta si hay muchos productos en oferta, entonces si hay una demanda baja o hay una demanda alta. Entonces, de acuerdo a eso va el precio. Es decir, que si hay muchos compradores, pero pocos productos, entonces en este caso, pues el precio del producto va a aumentar. Y si por el contrario hay mucho producto, pero son muy pocos los compradores, pues en este caso vamos a generar una oferta, es decir, vamos a rebajarle un poco el precio al producto para que éste se pueda vender. Entonces aquí vamos a encontrar unas situaciones. Entonces dice, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo ganancias o pérdidas en nuestra finca? Entonces todos desde nuestras casas vamos a mirar los que se dedican a una economía referente a la agricultura, pues lo pueden hacer sacando primero todos sus gastos, ¿no? Entonces van a sumar todos sus gastos y van a tener en cuenta cuáles son las entradas de dinero. Entonces, si
con las entradas de dinero logramos solventar esos gastos y aparte nos queda una ganancia, es porque pues nuestra finca está generando una buena economía, unas buenas ganancias. Pero si por el contrario encontramos que en nuestra finca o en nuestro negocio que tengamos, encontramos que son más los gastos que lo que ganamos y no queda una ganancia como tal, pues vamos a encontrar que ahí hay unas pérdidas. Entonces, estas son las formas como o pueden ustedes colocar cuál es la forma en cómo ustedes no se llevan un inventario, cómo llevan sus cuentas de sus negocios o de la finca. Entonces, eso lo van a colocar en sus cuadernos. En el segundo punto dice, Rosa ha tenido en el último mes, hemos construido la siguiente tabla, donde los gastos los llamaremos costos y a las ventas ingresos. Entonces vamos a encontrar aquí la tabla de Rosa. Entonces vamos a encontrar aquí las fechas, es decir, las fechas en las cuales se generó cada uno de estos costos, estos ingresos. Entonces vamos a encontrar que en septiembre 5 se encuentra el arrendo, que fue por un costo de 1.000.000 de pesos. En septiembre 15 el fumigado por 260.000 pesos. Septiembre 21 transporte por 580.000 pesos. Y en septiembre 27 generamos la venta de nuestro producto, que se dio por un valor de 3.700.000. Y en el mismo mes de septiembre 29 pagamos los jornales con 1.800.000. Septiembre 30 una cuota de 230.000 de una cuota de crédito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar todos estos costos del mes de septiembre y los vamos a comparar con el ingreso del mes de septiembre. Entonces en este caso vamos a dar respuesta a encontrar en la siguiente imagen. En esta imagen vamos a encontrar que dice, una vez observada la tabla, podemos decirle a Rosa que está teniendo pérdidas o ganancias. Entonces, teniendo en cuenta la información de la tabla, vamos a decirle si Rosa está obteniendo ganancias o pérdidas y por qué razón. Ahora demostremos cómo resolver el siguiente problema matemático. Entonces aquí nos va a mostrar una situación en la cual dice un avión asciende a 750 metros, después se eleva a otros 230 metros y finalmente se eleva a 52 metros hasta alcanzar su altura de vuelo. ¿A cuántos metros de altura se encuentra el avión cuando alcanza su altura de vuelo? Entonces vamos a leer con mucha atención la situación y vamos a generar la operación correspondiente, que puede ser una suma o puede ser una resta, de acuerdo a lo que vaya generando la situación. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan entendiendo en la situación, van a generar la operación, sumando los datos que nos dan aquí, 750 metros, 230 metros, 52 metros, y realizan la operación correspondiente. Y dan la respuesta a este problema. Y hasta aquí tendríamos las actividades de matemáticas. Ahora sí vamos a proceder a la siguiente, que es ciencias naturales. Entonces aquí encontramos un ¿sabías qué?, el cual nos dice, las ciencias naturales buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos animales domésticos se parecen, como por ejemplo un perro con un lobo? Entonces vamos a mirar aquí cuáles son las características que nos permite diferenciar un ser vivo de otro, es decir, de diferentes tipos de animales. Entonces aquí vamos a encontrar algunas características de la taxonomía. Entonces, la taxonomía puede considerarse como una estructura observable de un organismo utilizada para distinguirlo de otros y que además se convierten en las herramientas para la construcción en la clasificación de seres vivos, y es así como se puede tener más certeza sobre la identidad de cada uno de ellos. La taxonomía evolutiva y estos caracteres se clasifican en. Entonces, a continuación vamos a encontrar unas características que nos va a permitir clasificar los diferentes tipos de seres vivos o de animales y cuáles son sus funcionamientos.
En este caso vamos a encontrar caracteres morfológicos, que hace referencia a la forma o apariencia. Característicos fisiológicos tienen en cuenta el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos. Entonces, en este caso vamos a encontrar lo morfológico, como bien dice su palabra, hace referencia a la forma que tiene el ser vivo, es decir, lo que nosotros podemos mirar a primera vista. Si tiene 4 patas, si tiene 2 patas, si tiene pico, si tiene grandes dientes. Entonces todo eso va a ser parte de la morfología como tal. Caracteres citológicos hacen referencia a la estructura y funcionamiento de las células que componen a los seres vivos. Entonces en este caso vamos a mirar ya en la parte interna de ese animalito, de ese ser vivo, cuáles son las funciones de las células. Entonces allá vamos mirando que ya es la parte interna del cuerpo. Caracteres ecológicos hacen referencia al tipo de hábitat en el que vive el organismo y las relaciones que tienen con otros. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que hace referencia con el hábitat de ese ser vivo. Entonces, que puede ser la selva, puede ser un lugar caluroso, puede ser el agua, puede ser el aire. Y caracteres moleculares. Tienen en cuenta las características genéticas, ADN, que se transmiten de generación en generación. Entonces, en este caso ya vamos a tener en cuenta en los moleculares es el ADN de este ser vivo. Entonces, su cadena de ADN y cuáles son sus genes, que va a permitir también diferenciarlos de otros animales o seres vivos. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 características, vamos a realizar la siguiente actividad. Entonces, vamos a tener en cuenta estas 4 características, las vamos a copiar en nuestro cuaderno para tenerlas ahí claras. Entonces, en esta imagen vamos a encontrar las actividades referentes a ciencias naturales sobre la taxonomía. Entonces aquí el primer punto que vamos a encontrar es que vamos a identificar los caracteres de la taxonomía, teniendo en cuenta las características que aprendimos, es decir, su forma, lo que observamos desde afuera, la forma de crecimiento que es a partir de un huevo. Entonces todas esas características las vamos a ir colocando. Con respecto a lo que es el punto 2, vamos a encontrar aquí que vamos a ver las características que habíamos visto en la anterior imagen, es decir, la característica molecular, el citológico, fisiológico, morfológico y ecológico. Entonces, para tener en cuenta y colocar en estos espacios que observamos acá en la columna del lado derecho, encontramos unos espacios. Lo que podemos hacer aquí es pasar esta tabla tal como la encontramos en nuestro cuaderno, si no tenemos la disponibilidad de imprimir esta imagen. Entonces lo que vamos a hacer es leer el enunciado de la columna derecha. En este caso nos dice hábitat secundario, es decir, modificado por el hombre. Entonces, si recordamos bien, una de las características de la taxonomía nos decía que el carácter biológico hablaba de las hábitats, es decir, del lugar en donde habitan estos seres vivos. Entonces, en este caso, en este espacio colocaríamos la letra E. Acá encontramos una característica que nos dice las alas de una mariposa. Entonces, si bien recordamos, teniendo en cuenta la taxonomía, nos decía que el carácter fisiológico hablaba de todo lo físico, es decir, ¿no?, la parte externa que nosotros observamos de ese ser vivo. Entonces, en este caso le colocamos la letra C. Y así seguimos sucesivamente con los siguientes enunciados. Ahora sí, con estas 2 actividades terminaríamos lo que es el área de ciencias naturales. Ahora vamos a proceder al área de ciencias sociales. Entonces aquí vamos a encontrar en el área de ciencias sociales un ¿sabías qué? Que dice, ¿sabías que el estudio de las ciencias sociales nos permite conocer la forma de vida de las personas en el tiempo y en los hechos
del pasado y de ese modo comprender muchas situaciones actuales. Entonces vamos a ver cómo las ciencias sociales nos va a permitir, a partir del estudio de hechos pasados, de las formas de comportamiento de otras comunidades, podemos explicar el presente en el que vivimos actualmente. Entonces aquí vamos a encontrar en la imagen anterior que vamos a colocar aquí la región, nuestro departamento, el municipio en el cual vivimos, y si vivimos en alguna vereda en específico vamos a nombrarlo también. En el segundo punto nos dice: acerquémonos a reconocer las características de nuestra sociedad, de lo que nos configura como humanos, de nuestra propia existencia. Acompáñanos en tu cuaderno de notas respondiendo a las siguientes dos preguntas. ¿Te identificas como parte de alguna etnia cultural o específica? Entonces vamos a responder en nuestros cuadernos a esta pregunta si se identifican por algún tipo de etnia, afro o indígena, o si reconoces alguna etnia o cultura específica que viva en tu territorio. Entonces si reconocemos algún tipo de etnia indígena o afro que viva en nuestro territorio, entonces la vamos a nombrar y vamos a escribir lo que conocemos de estas etnias. En el segundo punto dice: ahora consultemos sobre otra etnia o cultura que habita nuestro territorio. Entonces vamos a consultar las etnias que viven en nuestro departamento, en nuestro municipio, y vamos a averiguar sobre sus características, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus creencias y su idioma, su lenguaje, que si tienen una lengua propia o no, y eso es lo que vamos a realizar en las actividades sociales. Entonces aquí ya encontraríamos lo que son nuestras actividades de fase diagnóstica. Nuevamente recordarles que si tienen alguna duda respecto a las actividades que encuentran aquí, pueden decirle a cada uno de sus tutores para que los pueda guiar y orientar. Entonces espero que sea una excelente semana para ustedes y que sea un lindo día. Muchas gracias.